Hola frutillos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda y yo les había contado que quería hacer en mis videos de YouTube las respuestas a los Q&A. Q&A en inglés es Questions and Answers. Así que bueno, como comúnmente la gente que hace videitos en YouTube lo llama así, preguntas y respuestas, lo llama igual. Bueno, acá en mi nueva agenda frutillosa tengo la sección de notas, sus preguntas con sus respectivos usuarios de Instagram, que después, si mi computadora me permite editarlo, van a aparecer con su usuario. Igualmente yo los voy a mencionar. Pueden escuchar sonidos de perros o pajaritos. Tengo acá la ventana de este lado y se acaba de largar una mega lluvia, así que pueden escuchar truenos, etc. El día está medio gris, así que prendí las lucecitas como para que estuviese un poco más linda la imagen, pero bueno, todo no se puede. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Qué me hizo Cata_NM en Instagram? Estas preguntas yo las hice por las Instagram Stories, ¿sí? Bueno, en la carrera de diseño, ¿se aprende todo esto que muestra sobre diseño de identidad y logos? En la carrera de diseño te enseñan la parte teórica y también práctica, porque a través de ejercicios que pueden llegar a ser llevados a la realidad te permiten ejercitar el diseño de identidad, y obviamente tenemos toda una parte teórica y de fundamentos y de muestras de ejemplos y de trabajos anteriores de otros alumnos. Por lo menos en la cátedra que yo hice, que fue ya en torno desde el diseño 1 hacia el diseño 3, el eje, digamos que la columna vertical de la carrera fue el diseño de identidad, y cada vez que, a medida que pasaban los años, ese diseño de identidad se iba complejizando cada vez más. En primer año lo que más veíamos era diseño de síntesis. ¿Por qué? Porque el diseño de síntesis es lo más importante para después hacer un logo. Porque como todos saben, los logos tienden a ser imágenes lo más sintéticas posibles, y esa es la parte más difícil de sintetizar un objeto o algo que sea abstracto, pero que funcione como logo y que después la gente lo reconozca. Entonces es como progresivo, cada vez se complejiza más a medida que van pasando los años dentro de la carrera. En segundo año ya empezamos a ver un poquito más de sistema, en donde, por ejemplo, a mí me tocó hacer un diseño de sistemas de tapas de CDs y entre otros sistemas de diseño, pero digamos que nos daban unos lineamientos que tenían que ver con conceptos que tenían que transmitir estas tapas de CD con estilos de música y con estilos de imágenes diferentes. Y ahí estaba el tema de cómo uno lo podía resolver, y estas colecciones de CD se tenían que ver como un parte de un todo, que también es lo más difícil en diseño. En tercer año ya de la carrera tuvimos que hacer en la entrega final de fin de año el rediseño de la identidad de la Biblioteca Nacional. Si hay algunos alumnos, ex alumnos FADU como yo, que pasaron por esta cartera y tuvieron que hacer este trabajo, se les va a agarrar nostalgia como a mí de contarlo. 100 piezas de diseño, sí, como lo escuchan, 100 piezas tuvimos que diseñar en un grupo. A mí me tocó que éramos 3, con mi amigo Mauro y Ceci. Nos internamos 5 días en la casa de Ceci, no dormimos, bueno, nada, entregamos, llegamos a hacer todo, pero dentro de esas 100 piezas había de todo. Si puntualmente me preguntas si te enseñan en la facultad a foguearte o relacionarte con los clientes, esa parte no enseñan a presupuestar, no enseñan al trato con el cliente, no te enseñan el proceso real de lo que sería trabajar tanto para un estudio de diseño o como para un cliente. Eso lo aprendés trabajando. Yo trabajé 4 años en un estudio de diseño que me permitió capacitarme, y en el estudio me daban la libertad de tener contacto con el cliente. Hay en algunas agencias, estudios o empresas que si vos estás en el área de diseño
generalmente tenés un cuentas, que es el que hace intermediario entre el cliente y el diseñador. Entonces vos no tenés contacto directo con el cliente. Yo sí, yo tuve desde siempre el contacto directo con el cliente, y a mí cuando yo me lancé a trabajar por mi cuenta, me costó muchísimo menos. Así que bueno, vamos a haber respondido tu pregunta, Cata, y voy a la segunda pregunta. Que me la hizo Cintia Meme. ¿Cómo hiciste para tener tantos seguidores? ¿What? No creo tener tantos seguidores. Si hablamos de Instagram, acabo de llegar a los 5000. Justo ahora estamos con el sorteo de una agenda. Calculo que para cuando salga este video ya el sorteo va a estar terminado. O no, no sé. Todo puede ser. Los seguidores que tengo son en un 98% orgánicos, gracias a los posteos que hago, digamos, frecuentemente, diariamente. Bueno, yo soy de usar muchas historias y mostrarles las cosas que estoy haciendo. Les muestro a mi perro, les muestro un poquito de mi vida. Yo no tengo cuenta personal. Tengo la cuenta de James, de mi perro, la que es james.d.frenchy. Tengo la otra cuenta de donde doy cursos de ilustración y diseño de personaje online, que es @BexSweetie. Tengo además, bueno, esta obviamente la de Strawberry Style, y nada más. No tengo cuenta personal, así que igualmente está como más orientada a mi trabajo, pero les muestro un poquito de mi vida. Y todo me lo gané con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pago muy poco las publicaciones cuando veo que está como todo muy trabado, que hay cosas que estaría bueno publicar, pero no sé, 50, 100 pesos, y los hago durar 5 días o menos. Bueno, también ayuda a hacer alianzas con otros emprendedores, trabajar con marcas para las cuales vos las etiquetás, y esas marcas después te republican, hacer sorteos, hacer dibujos, hacer participar a la gente. Lo más importante es la interactividad, que en marketing se conoce como engagement, que significa cómo esa gente interactúa con vos, ¿sí? O sea, eso es lo que te puedo responder, pero 5000 seguidores no es nada. Hay cuentas de ilustradores, diseñadores y artistas que tienen miles y miles de seguidores. No sé cómo harán ellos, tendrán suerte. Y más allá de la suerte, obviamente tienen un tremendo talento, pero también tienen que ver un montón de cosas que las podemos hablar en otro momento. Bueno, tercera pregunta de Anne Lundgren. ¿Quiénes son tus ilustradores favoritos? Qué complicado, porque tengo un montón. A ver, podría decirse que de YouTube las 2 o 3 cuentas que más me gustan son Franer. Franer me parece una genia, de hecho es una súper inspiración. No tanto quizás por su trabajo de ilustración, que es buenísimo, me encanta, tengo su libro a punto de partir. Franer es una ilustradora chilena, por cierto. Sino por cómo ella se muestra, cómo te muestra la posta, es muy parecido a cómo me siento yo, o cómo les muestro a ustedes cómo es mi vida, cómo es mi trabajo, que no te caretea. Si un día está mal, te muestra que está mal, y si le pasó algo te lo cuenta, es súper natural, y me encantan esas cuentas que se muestran así como, que no están forzadas o que no son como posers. Hace poquito empecé a seguir otra ilustradora que también hace videos en YouTube, que se llama Sarah Faber, que está en Alemania, que tiene unos dibujos hermosos, y también hace vlogs y te muestra cosas de la casa. Hay otra ilustradora que me encantó, que la conocí también hace poquito a través de YouTube, que se llama Furry Little Peach, algo así. Tiene como rasgos asiáticos, pero vive en Australia, y me encanta todo lo que hace. Ella y su novio hacen unos videos y unas cositas hermosas. Me gusta en lo que tiene que ver con acuarelas, me encanta Ira Bill, que es una ilustradora alemana que se te vuela
peluca de ver las cosas que hace. Tengo mi amiga personal que se llama Miru Berti, que también es una genia de las acuarelas, que habrán visto en historias de gradés y cosas. Me hace un montón de regalitos y dibujos, así que me encanta el trabajo, estoy orgullosa de mi amiga. Después me gusta, ahí puedo hacer toda la tarde. Me gusta Lois, tengo el libro de Lois, cuando fui a Estados Unidos me lo compré. De cómics amo a Sarah Scribbles, ay, es lo más, me hace cagar de risa, esa muñequita tan simple, lo más de lo más. Bueno, de Argentina también me gusta Alejandra Lunik, Agustina Herrero, de todas tengo libros. ¿Qué más? Estoy pensando en los libros que tengo. Bueno, otro ilustrador, Oliver Sheffer, de cuentos infantiles. Lorena Álvarez, conseguí un libro de Lorena Álvarez que me encanta, su estilo de ilustración. Ana Sanfilippo de Argentina, también tengo libros. Bueno, podría estar toda la tarde. Todos esos. Tarea para probar, investiguenlos. Y si quieren preguntarme, o mejor les voy a dejar acá debajo los links a sus redes sociales. Cuarta pregunta. ¿Cómo hiciste para registrar tu marca? De Agui CP. Para registrar mi marca, medio que estoy en problemas con mi marca en este momento porque yo cambié el logo y el logo anterior estaba registrado, el nuevo no, y lo tengo que volver a registrar. Lo hice yo totalmente autodidacta, es un quilombo, se registra en el INPI y lo puedes hacer online o lo puedes hacer presencial. En general hay un montón de estudios jurídicos que se dedican a brindarte los servicios, pero salen carísimos. Por lo menos 5.000 pesos te cobran para hacerte todo el trámite. Vos te tirás así pancho a la pileta y ellos te resuelven todo, pero no es presupuesto para un bolsillo emprendedor. Y tenía entendido que antes el INPI, cuando vos recién empezabas a hacer, mejor dicho, cuando era la primera vez que ibas a registrar tu logo, era gratuito. Lo estaban haciendo en unas campañas de la Feria del Libro. Ahora no sé si es así, habría que entrar a la página del INPI. Hay que hacer una serie de pasos y tenés que registrar adecuadamente. Tenés como rubros, o sea, como dentro de esos rubros y esas categorías, porque si no está mal y es como que no estarías bien inscrito. Te dan ellos un instructivo online en un PDF, pero es medio un chino que hay que leer. Es como todo. Yo eso lo hice sola, pero ya la parte contable, por ejemplo, hablando de cosas así de trámites, me la hace mi contadora, Débora Viati, así que... Débora Bernal, perdón, no Viati. Y nada, hay que delegar algunas cosas. Pero eso es lo único que les puedo contar con relación al registro, porque la hice hace muchos años y ya no me acuerdo. Cuando lo vuelva a hacer, con mi logo nuevo, ahí los voy a poder orientar. Y la quinta y última pregunta, porque yo dividí, estas fueron las primeras preguntas que les había hecho en Instagram Stories y en otros videos les voy a ir respondiendo las otras porque son un montón y voy a estar 80.000 horas. ¿Cómo hiciste para conseguir los contactos para hacer tus productos y cómo se sacan los postos para las ventas? De Sochi y 004. Me matan los nombres de los usuarios. Hice una pregunta compleja. No es que conseguí los contactos. Nadie me pasó los contactos. Yo cada vez que quiero hacer un producto hago una investigación de mercado. Es decir, me fijo. Primero, ¿qué quiero del producto? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuál es la calidad que yo quiero mostrar? ¿Cuáles son los detalles que quiero que tenga? Y después empiezo a buscar en Mercado Libre. Google es mi mejor amigo. Para todos debería serlo. O sea, amíguense con Google y la tecnología porque en Google está todo. Tenemos la suerte de estar ahora con esta herramienta que nos ayuda a resolver todo más rápido. Básicamente, si por ejemplo necesito hacer lápices grabados, busco grabado de lápices o grabado de objetos, grabado láser. Entonces ahí en Google me empiezan a aparecer las personas que se dedican a hacer ese producto.
Y yo voy consultando, pido presupuesto, pido fotos, miro. En general me lleva más tiempo porque soy muy detallista hincha pelota, no me quedo solo con eso, sino que por ahí voy a visitar el lugar, conozco al proveedor, quiero que me den muestras y ver personalmente a ver cómo resuelve ese producto. Y de esa forma digamos, la utilizo para todo. Quiero hacer las agendas, lo mismo, el mismo proceso de investigación, investigué en imprentas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Me fijo qué presupuesto tengo, si lo puedo pagar yo juntando la plata, si no haciendo una preventa como en el caso de las agendas o en el caso de los planners, que eso fue en años anteriores, y básicamente así es como me manejo para todo. Los costos es complejo, no es como para darte una respuesta así por acá en un video, pero básicamente el costo es la sumatoria digamos, por ejemplo, a ver, si esta agenda tiene el precio de costo de la confección de la agenda, ¿sí? De cuánto me sale a mí mandarla a hacer a imprenta. Después está todos los extras que yo le ponga, si yo le pongo bolsitas, si te lo doy con una plancha de stickers, si va en un paquete. Bueno, vos tenés que sumar todos esos objetos que vos le vas a entregar al cliente, tenés que ir sumando los costos, es decir, el precio que te salió de fabricación. Haces esa suma, después le tenés que poner el valor agregado de tu diseño y obviamente del precio de ganancia. Y en base a eso se saca el precio de venta. Pero no es tan así porque después tenés que hacer un cálculo de por qué plataforma lo publicás, si tenés en el medio una tienda nube, si tenés un mercado pago, qué medios de pago vas a ofrecer. Entonces, bueno, es como no hay 1 más 1 es 2 y mucha gente lo resuelve de otra forma. Cada uno como que tiene sus formas de hacer este tipo de cosas. Yo lo fui aprendiendo medio autodidacta y no es que ni fui a cursos ni nada, a las piñas, digamos, de foguearme así. Y bueno, básicamente eso es lo que puedo contarles de esto. Bueno, cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en la cajita de descripción debajo, o me lo mandan por mail o por inbox por Instagram. Bueno, para los que no me siguen, mi página de Instagram es @strawberrysteel, que sería sin la E final porque ya me cagaron la cuenta, que de hecho no la usan, pero ya está, no la puedes usar. Y bueno, gracias por ver este video. Seguramente los videos anteriores van a ser que tengan que ver con relación a las agendas, más o menos el proceso de producción, cuando llegan las agendas y cómo hice los paquetitos para entregárselos. Así que bueno, espero que les haya servido estas preguntas y respuestas y nos vemos entonces en otro video. ¡Chao, chao!